principalmente quisiera saber, doctor Manuel, ¿qué es el coronavirus? Mira, Diego, el coronavirus es una molécula genética, no es un ser vivo, tampoco un ser muerto, que está compuesto por una sustancia que se llama ARN, es como el ADN del ser humano, que se apodera de un organismo y lo obliga a trabajar para él, lo obliga a replicarse, lo obliga a decir, bueno, mira, aquí estoy yo, te estoy obligando, tú tienes que replicarme, y entonces la célula, que es el ser vivo, comienza a trabajar para el virus. Es una molécula más o menos grande, tiene como 400 a 500 micras, y en líneas generales es el séptimo de una familia de coronavirus. Los primeros 4 son virus que producen más o menos el 30% de la gripe. El número 5, el famoso SARS, que fue en el 2002, síndrome de estrés respiratorio agudo. Después vino el MERS, que es en el Oriente Medio, transmitido por los dromedarios, por los camellos. Y ahora viene el coronavirus. ¿Y por qué se llama corona? Porque en el microscopio electrónico, si lo ves, parece una coronita llena de puitas, llenas de espinitas, que son las que le permiten pegarse a la célula, inyectar el material y decirle, bueno, célula, aquí estoy, comienza a trabajar para mí. Y coronavirus realmente viene del COVID-19, de corona, vid de virus, y 19 porque fue en el 2019. Y se llama corona porque parece una coronita. Eso es el coronavirus. Wow, una explicación bastante, yo diría que genérica, pero que podemos entenderlo de una manera sencilla, por lo menos nosotros que no manejamos esos términos que ustedes los médicos pues conocen a perfección, y esta explicación le agradezco por ella, porque definitivamente nos ayuda a estar un poco más claros de cómo trabaja el virus en sí. Pero ¿cómo pudiésemos decir que se transmite este virus, doctor? Fíjate, los coronavirus generalmente son virus que están endémicos en los animales. Uno de los animales que tiene más virus es el murciélago. El murciélago habitualmente se lo pasa a un animal intermedio, por ejemplo en el MERS se lo pasó a los dromedarios, los camellos, y en este caso el coronavirus aparentemente, porque todavía no está demostrado 100%, se lo transmitió a un animalito que se come en la China, que se llama pangolín. Wow. Entonces, el ser humano se come un pangolín, es como decir, comerse un conejo que está infectado, y entonces viene con el virus. Y ese ser humano infectado se lo pasa de persona a persona a otro ser humano. Ahora, ¿cómo se lo pasa? Básicamente con las mucosidades. Cuando estornuda, cuando tose, esas secreciones están llenas del virus. Por ahí han dicho que 1 o 2 metros es suficiente. Sin embargo, se ha demostrado, Diego, de que la saliva y los mocos pueden llegar inclusive hasta 7 metros de distancia cuando una persona estornuda o tose. Así que hasta 7 metros tú te puedes contagiar de ese virus. Y no solamente eso, si la persona tose o estornuda y, por ejemplo, cae en el pasamanos de una escalera, o cae en la manilla de una puerta, o cae en el botón de un ascensor, si el sitio está suficientemente húmedo y calientito, por decirlo de esa manera, porque hay gente que dice que el calor lo desactiva, pero si está húmedo, se mantiene calientito, rico, digamos, sabroso. Aquí estoy yo, mira, estoy en la playa, calientito, bien húmedo, vivo, sabroso, puede durar hasta 9 horas. Entonces la persona viene, toca el pasamano o toca el botón, se mete el dedo en la nariz, o se mete el dedo en el ojo, o se da en la boca, y el mismo se contagia el virus. Y se contagia. Wow. Wow. Sí. Bastante amplio el radio, el diámetro, diría yo, de abarcación, ¿no? De un estornudo que pues permite ese contagio, y nosotros a veces pensamos que a 2 metros quizás estamos bastante distantes, pero resulta que ayer casualmente leía un artículo donde especificaban que cuando estornudamos pues las partículas salen disparadas a una distancia bastante amplia, y no sabía que eran 7 metros, pero qué bueno que lo haya comentado, doctor, porque así tenemos muchísimo más cuidado al momento de prevenir esto. Adicionalmente, doctor, quisiera saber
¿cuáles son los síntomas principalmente que se presentan de esta enfermedad? Fíjate, es un punto bien interesante, porque una vez que la persona se contagia, pueden pasar de 6 a 14 días totalmente asintomático, sin síntomas de ningún tipo o con síntomas tan leves que el paciente no le presta atención, con el agravante que esos primeros días es cuando el paciente transmite o contagia más el virus. Wow. Así que una persona puede estar 14 días sintiéndose perfectamente bien y regando el virus por todos lados, a diestra y siniestra, sin siquiera él saberlo. Entonces, una vez que lo agarra, que comienza la manifestación de la enfermedad, como entra por la vía aérea y se aloja primero en la garganta, comienza con un dolor de garganta, malestar general, algo de tos, que es uno de los síntomas principales, una tos seca, sin secreción, y puede comenzar un poquito de fiebre. La gran mayoría de los pacientes, digamos, de 100 pacientes que se infectan, 80 son asintomáticos o tienen síntomas leves y están regando los virus por ahí. De esos 100 pacientes, 15 son los que realmente manifiestan esos síntomas que te acabo de decir: dolor de garganta, tos seca, malestar, algo de fiebre, y son los que acuden al médico. Si no se cuidan, queda un 5% de pacientes donde están severamente infectados, ya el virus pasa de la garganta a los pulmones, inflama los pulmones, viene el edema, los fluidos, el moco, el pus, las células muertas, suena feo, ¿verdad? Y la neumonía. Wow. Cuando viene esa neumonía, el pulmón pierde la capacidad de pasar el oxígeno del aire a la sangre, el paciente tiene gran dificultad respiratoria, entonces ese 5% de pacientes son los que tienen que ir a la unidad de terapia intensiva, conectarlo a un ventilador para forzar la entrada de aire y tratar de mantener el paciente vivo. Ahora, un detalle importante para que no, porque claro, todas estas cifras de repente hacen que la gente caiga en pánico. Sin embargo, y mis niños, ¿cómo hago con mis niños? Afortunadamente los menores de 10 años, menos del 1% tienen la enfermedad. A menos que sea, sí, a menos que sean los bebés, porque obviamente el sistema inmunológico del bebé está muy inmaduro y no tiene cómo defenderse. Pero más o menos esos son los síntomas. Definitivamente afecta más a los viejitos, porque el promedio de edad de los pacientes fallecidos es como de 81 años. Sí. Así es. Definitivamente, y un dato muy importante porque, bueno, la sociedad está bastante desinformada al respecto de cuál es la edad temprana, digamos, de los pequeños, de los niños, para pues estar prevenidos, ¿no? Muchísimo más prevenidos. Sin embargo, por supuesto es importante mantener las normas de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Doctor, quisiera saber, además, ¿a qué se debe el rápido esparcimiento de este virus en la población? Fíjate, en parte tiene mucho que ver con lo que acabo de decir anteriormente, porque hay un gran porcentaje de pacientes, de los 100 pacientes infectados, 80% pasan por ahí infectando gente. De hecho, se ha demostrado que de todos los pacientes infectados, 75% de ellos fueron infectados por pacientes asintomáticos. Okay. Entonces, es complicado poderlo controlar, por eso las medidas que hay que tomar porque uno que anda por ahí sin saber que tiene la enfermedad y anda esparciendo la enfermedad. Otra cosa muy importante que es que nos preocupa mucho a los médicos es o el desconocimiento por parte de la población o el no cumplimiento de las medidas tomadas, como por ejemplo ahorita la cuarentena. Okay. Porque la cuarentena precisamente lo que busca que esos pacientes asintomáticos no anden por ahí sueltos y que uno no se contagie sin saberlo. Entonces, cosa que sucedió en Italia, que ya creo que todo el mundo lo sabe, el gobierno dio orden de restricción domiciliaria, la gente lo tomó como unas vacaciones, del norte de Italia se fueron para el sur, se fueron para las playas, se fueron a discotecas y empezaron a esparcir, y ese es el gran número de problemas que hay en Italia con el coronavirus. Y con respecto a la propagación, hay un punto también muy, muy importante, que es el personal sanitario, el personal médico, el personal de enfermería.
Porque en China se demostró que muchos de los médicos contagiados, que a su vez contagiaban pacientes, o peor aún, muchos de los médicos y enfermeras que se murieron, fue porque no tenían la indumentaria de protección adecuada para evitar un contagio. Entonces, eso realmente es un punto muy importante para evitar la propagación. Ahora, también hay factores de propagación. Definitivamente. Sí. Por ejemplo, hay unos factores epidemiológicos para evaluar cómo se propaga un virus. El factor del COVID es de 1.4 a 2.5. Eso significa que una persona puede contagiar 2 o 3 personas. Ahora, el sarampión no tiene 1.4 ni 2.5, tiene de 12 a 18. La lechina o varicela tiene 6 a 9. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué se contagia tanto el coronavirus? Si el factor de propagación es mucho menor al del sarampión o la lechina. Hay una razón muy sencilla, Diego. Sarampión y lechina tienen vacunas. Y la gran mayoría, si no puedo decir el 100% de la población está vacunado. Entonces, no se contagian. Pero con el coronavirus no hay vacuna todavía. Ahora, las medidas de contención. España e Italia no hicieron sus medidas de contención y vemos el problema que hay. Hay un factor que quizás mucha gente no conoce, que son las pruebas diagnósticas. Pruebas que son difíciles de conseguir y que lamentablemente son muy, muy costosas. Pero que epidemiológicamente se demostró que tienen un gran valor. Por ejemplo, Corea. Corea bajó el número de casos rápidamente, la mortalidad bajó el 0,8%. ¿Por qué? Porque le daban los test, las pruebas, a todo el mundo, estuviese clínica o no tuviese clínica, tuviese síntomas o fuese asintomático. Entonces, cientos de miles de pruebas bajó la propagación. En Alemania, 40.000 pruebas semanales se están haciendo. Wow. Eso es un número bastante grande, eso requiere recursos, por supuesto. Ahora, si tú no tienes esas pruebas, la propagación es mucho mayor, desafortunadamente. Ahora, hay otro detallito con respecto, pues son puros tips, ¿no? Una medida que tomaron en Corea, por ejemplo. ¿Sabes que la gente, cuando lo voy a hacer de manera gráfica, quizás se vea feo en video, pero es así, la gente se jurunga la nariz con la mano dominante, ¿verdad? Okay. Si tú eres derecho, te jurungas con la mano derecha. Si eres derecho, te jurungas el ojo con el ojo derecho. ¿Qué hicieron los asiáticos? Si usted se va a jurungar la nariz o el ojo o la boca, jurúnguesela con la mano que no sea dominante. Ok. Porque con tu mano dominante es la que tú agarras el pasamanos, con tu mano dominante que le aprietas el botón del ascensor. Así es. Y ahí donde tienes el virus. Pero con la mano no dominante no estás haciendo eso. Entonces te tienes que jurungar, jurúngate con la otra mano, la que no sea dominante. Claro. Es la mano inusual para hacer todas las actividades, la que vamos a usar. Definitivamente. Así es. Wow, doctor. En verdad es increíble la manera de evitar esa propagación, pues por lo menos con estas pruebas diagnósticas que comenta usted mismo, que son bastante costosas, pues yo digo que el costo elevado de estas pruebas valió la pena para esos países que iniciaron, porque de verdad definitivamente pues lograron reducir el esparcimiento de la enfermedad, ¿no? Así es, así es. Entonces aquí como realmente hasta ahora no tenemos las pruebas. Dime, perdón, Diego, disculpa. No, continúe usted. Bueno, aquí como no tenemos las pruebas para administrar a todo el mundo, pues tenemos que quedarnos en casita. Claro. Bueno, y yo creo que eso todavía es bastante cumplible si nosotros tomamos las previsiones para quedarnos en casa y cumpliendo la cuarentena de la cual estamos hablando a nivel global. En este momento quisiera saber, doctor, también qué medidas podemos tomar nosotros precisamente en casa y por supuesto cuando vayamos a salir, vayamos a la calle, bien sea a un supermercado, a una farmacia, a comprar pues los insumos para mantener la cuarentena. Fíjate, uno de los puntos que se ha hablado mucho es que la máscara la deben utilizar solamente las personas enfermas.
Sin embargo, con estos datos que sacó la Organización Mundial de la Salud, que el 75% de los infectados eran por pacientes asintomáticos, yo diría que si sales a la calle, estés enfermo o no, utilices mascarilla. Ahora, ¿qué tipo de máscara? Es una pregunta importante que me acabas de hacer. La ideal, sí, la ideal sería la que tiene el estándar N95. Es una mascarilla que filtra partículas pequeñas, que se adosa muy bien a los contornos de la cara, entonces no entra aire por los agujeros que pudiera haber. Esa es la que utiliza el personal de salud, y si uno pudiera conseguirla, sería la ideal. Sin embargo, como a veces lo ideal no se puede hacer, cualquier mascarilla con estándar médico o quirúrgico sirve. Porque afortunadamente la molécula del virus, como te dije anteriormente, es una molécula grande y esa mascarilla es suficiente para taparla. Pero hay que tener cuidado, Diego, porque en estas situaciones de crisis siempre hay mucha gente viva por ahí. Entonces, sí, entonces están comenzando a fabricar o hacer mascarillas artesanales o hacer mascarillas muy similares a las quirúrgicas, pero con papel que no es el adecuado. Entonces esas mascarillas no te sirven. Es como si no cargaras nada. Entonces si vas a comprar mascarillas, queda desprotegida la persona. Exactamente, asegúrate que tienen ese estándar. Es difícil de conseguir, quizás es un poquito más caro, pero bueno, eso es lo que hay que hacer. Ahora, el otro punto, los guantes. Como te dije, cuando uno toca el pasamanos, toca el botón del ascensor, toca la manilla de la puerta, ahí puede haber gérmenes. Entonces hay que andar preferiblemente con guantes descartables, cualquier tipo de guante descartable, no importa, porque eso hace una protección física, una barrera física para que el virus no te toque la mano. Porque tú no puedes es difícil estar echándole gel con alcohol o alcohol a todo lo que tú consigues por ahí. Entonces andas con tus guantes y cuando llegues a casa, trata de quitarte los guantes sin tocarte la piel, pero como a veces es difícil hacerlo, entonces, bueno, quítate los guantes, descártalos, quítate la mascarilla, descártala y lávate bien las manos. Ahora, ahí viene el punto importante del lavado de manos, Diego. El lavado de manos tiene... Sí, porque uno llega y se lavó las manos. Ya, me lavé las manos. No es suficiente. Tienes que lavarte la palma de las manos. Tienes que lavarte entre los dedos. Tienes que lavarte los pulgares, que muchas veces quedan por fuera. Tienes que lavarte la punta de los dedos y las uñas. Y tienes que llegar hasta la muñeca. Todo eso 20 o 30 segundos con jabón que haga espuma. Cualquier jabón sirve, no tiene que ser esos jabones caros, ni jabón yodado. Porque ¿qué es lo que pasa? El virus está cubierto de una membranita proteica, que ese jabón la desactiva y entonces el virus se desactiva. Definitivamente, doctor. Dime. ¿Me escucha? Usando este método, pudiésemos decir que prácticamente inmediatamente que nosotros lavamos las manos, hacemos el lavado de manos, estaríamos reduciendo el contagio por el virus en un cuánto por ciento pudiésemos mencionar. Es difícil de precisar, Diego. Realmente ese porcentaje creo que no lo ha dado nadie. Pero no solamente las manos y el tapaboca. Al llegar, si has estado en sitios con mucha gente y gente que no ha tenido el cuidado de tener tapabocas o gente que ha estado tocando toda la zona que tú has tocado, deberías quitarte la ropa y lavarla, deberías ducharte completo, los zapatos, porque recuerda que te dije que hay gente lamentablemente escupe en la calle, tose y cae, suena feo decirlo porque hay el moco en el piso, entonces uno va y pisa con el zapato el moco, suena horrible, pero es la verdad. Es la realidad. Sí, es la realidad. Entonces tú estás llevando, sí. Entonces estás llevando ese virus en la suela de tu zapato a tu casa. Entonces tienes dos alternativas. Deja el zapato afuera, que se seque y pase un buen rato secándose o agarra un spray con alcohol y le echas a la suela del zapato. Ya con esas medidas ya puedes aumentar significativamente
la disminución del contagio casi a un 100%. Definitivamente. No, y estoy seguro que lavándonos las manos, pues yo creo que la medida más inmediata, porque es la más fácil, además para nosotros que no estamos acostumbrados a realizarlo a cada momento. Yo prácticamente en este momento siento que estoy, como me lavo las manos inmediatamente, antes de comer también, y si toco cualquier otra superficie, pues también, porque como el método que yo conseguí para sentirme más seguro, además de, bueno, las áreas de las distintas áreas de la casa con la cual nosotros tenemos contacto, pero yo considero que todos en casa tenemos el deber de, bueno, inmediatamente que vamos a realizar o terminar una actividad, pues lavarnos las manitos y como usted lo explicaba hace un momento, con esas técnicas creo que es suficiente para, bueno, prevenir en gran cantidad la propagación del virus. Ahora, Claro, doctor, si quisiera tienes, saber... si tienes un gel, si tienes un gel también con alcohol 60-70%, te sirve para aplicarlo, por ejemplo, en el ascensor de tu casa. Perfecto. Puedes poner, sí, sí. Exacto. Mantente en casa. Y sigue las medidas, Diego, porque fíjate, vamos a traer el punto de cuarentena. A veces no es... pero Italia, a pesar de que tomaron esas medidas tan livianas, que uno lo ve tan latina como tal, pasaron 24 días para que hubiera de 1 a 15 casos. En Venezuela han pasado 4 días para que tengamos 33 casos reportados. Lamentablemente, sí. Fíjate la diferencia. Sí, bastante amplia. Sí. Doctor, quisiera saber si en las mujeres embarazadas el comportamiento del virus también se comporta de esa misma manera, valga la redundancia. ¿Se comporta el virus de la misma manera en las mujeres embarazadas? Sí, bueno, el contagio de la mujer embarazada es como cualquier otra persona. Ahí la gran pregunta sería, ¿qué pasa con el bebé? ¿Qué pasa con el feto? Porque hay estudios que son contradictorios. Hay algunos que dicen que el virus no pasa a los fetos. Sin embargo, se ha visto, hay reportes muy recientes de esta misma semana, donde se ha demostrado que niños recién nacidos ya vienen con el coronavirus en la sangre, ya vienen infectados del coronavirus. De tal manera que las mujeres embarazadas deben extremar las medidas. Afortunadamente no se ha demostrado que haya malformaciones congénitas producidas por el virus, como pueden ser producidas por otras cosas, como la toxoplasmosis, por ejemplo. O citomegalovirus. Afortunadamente no. Pero bueno, eso es lo que hay. Definitivamente, recientemente también estaba en un portal de noticias internacional y pues visualicé esa información donde indicaban que el virus se transmitía, ellos llamaban de manera vertical. Entonces yo me quedé sorprendido porque no conocía el término, pero posteriormente explicaron tal cual lo que usted acaba de mencionar. Creo que no hay muchos casos reportados al respecto, pero sin embargo, bueno, esos casos salieron a relucir y bueno, están allí, así que a extremar las medidas para, bueno, prevenir en todo momento el virus. Pero doctor, yo considero que también nosotros podemos hablar del pánico que se ha generado en la sociedad y qué podemos hacer nosotros en casa para evitar la propagación del virus. Sí, bueno, el pánico es algo muy real, eso es algo muy cierto de cada quien, y hay gente que realmente cae en crisis de pánico. Una de las cosas que deberían saber es que a pesar de que se contagia mucho, afortunadamente la mortalidad es muy bajita. En números porcentuales, lamentablemente si a ti te tocó tu porcentaje, para ti es el 100%, y eso es lo que a la gente le da miedo, ¿no? Una cosa que la gente tiene que saber es que el virus, porque me han hecho la pregunta, doctora, ¿el virus está en el aire? Importante. Sí, importante saber eso porque en algún momento yo creo que todos lo pensamos. Sí, no, el virus no está en el aire, no se propaga en el aire con la brisa y con el viento, no. El virus cae donde estén las secreciones, se queda ahí, y si tú no la tocas, no te va a pasar nada, o que la gente te estornude y te llegue directamente la gota, ¿ok? Por eso hay que seguir pues las medidas de contención. Por otro lado, en casa, para no caer en pánico, obviamente hay que ocuparse de algo. ¿De qué puedes hacer? De repente haz cosas que tenías pendientes, o cocina un plato de comida diferente, exótico,
que te metes por YouTube y lo haces. Inventa juegos con los niños, juegos de mesa, toca un instrumento musical, ponte a ver la película que nunca pudiste ver. Por ejemplo, en la Filarmónica de Boston, creo, de Berlín, perdón, la Filarmónica de Berlín abrió su página para que tú escuches todas las canciones que quieras, escucha música, haz yoga, haz ejercicio que nunca haces, si estás gordito, hazlo, ponte a leer un libro, sí, ponte a leer un libro que siempre quisiste leer. O sea, hay muchas actividades que puedes hacer para tranquilizarte tú y tranquilizar a tus seres queridos y a los niños para no caer en ese pánico en que la gente cae pues, con mucha frecuencia. Definitivamente, hay muchísimas páginas, de hecho, páginas web, portales web, que han aperturado cursos gratuitos que, bueno, yo considero que también son una buena opción para los que están emprendiendo algún negocio. Yo creo que podemos hacer muchísimas cosas, como bien usted lo sugería, doctor, para nosotros evitar el volvernos locos o estar en ese ocio que, wow, nos genera muchas cosas buenas que se pueda decir. Sí, doctor, pero quisiera saber también cuáles son los órganos afectados, por supuesto, las consecuencias y los daños de este virus. Bueno, como ya comentamos anteriormente, el primer órgano es el sistema respiratorio. Entra por la garganta, te hace una irritación, te produce una tos seca, sin secreciones, malestar, fiebre. Después pasa a los pulmones, donde afecta el pulmón y produce la neumonía, la falta de oxígeno a la sangre, hace el síndrome respiratorio agudo, tienes que pasar a terapia intensiva. Ese obviamente es el primer órgano que está afectado. En China hicieron un estudio con pacientes que estaban levemente asintomáticos, sin que estuviesen severamente asintomáticos, haciéndole tomografías de tórax y se dieron cuenta, digamos, precoces, que te indican, mira, este paciente va a caer en un estado de insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, ese otro estudio que sirve para screening, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, hay otros órganos que también están afectados, el gastrointestinal, porque a veces uno se traga el moco, y el moco va al sistema digestivo, entonces puedes tener diarrea, puedes tener indigestión, el virus pasa a la sangre, y por la sangre va a médula ósea, va a hígado, va a riñón, y a pesar de que no está demostrado de que afecte directamente esos órganos, pero al estar en esos órganos se activa el sistema inmunológico, entonces el sistema inmunológico empieza a atacar el órgano y puede haber, por ejemplo, un problema renal, que no es producido directamente por el virus, pero sí por el propio sistema inmunológico que está lesionando tu riñón. Exacto. Hay algunos estudios donde también han demostrado que han conseguido virus en el cerebro. No hay encefalitis ni meningitis todavía reportadas, pero hasta el cerebro puede llegar. Sí, esos son más o menos los órganos que pueden ser afectados por el virus. Es decir, que él se va expandiendo de manera progresiva entre los distintos sistemas que nosotros tenemos en el cuerpo humano, ¿correcto? Sí, así es. Ahora, hay un estudio muy interesante que están haciendo en el Hospital Princesa Margarita de Hong Kong, en los pacientes que ya están curados. Ellos están viendo de que puede haber inclusive una reducción de hasta el 30% de la capacidad respiratoria. Hicieron tomografías y vieron imágenes compatibles con una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar. No sé si la gente conocerá mucho esa enfermedad, pero hay una persona, un venezolano muy conocido, que es José Luis Rodríguez, que sufrió de fibrosis pulmonar. Es mal, y le tuvieron que hacer un trasplante de ambos pulmones, porque si no iba a morir, porque eso te pone el pulmón rígido, duro, y no permite que puedas respirar. Y aparentemente todavía no está demostrado, el estudio apenas está andando, que hay un porcentaje no deslenable, o sea, bastante importante de pacientes que pudieran sufrir de fibrosis pulmonar y que puede ir aumentando con el tiempo. Realmente la cosa no está fácil para nosotros, porque es un virus muy nuevo, que apenas estamos aprendiendo de él.
Definitivamente, yo considero que nosotros estamos en una etapa de aprendizaje y debemos ser bastante, considero que concisos en lo que nosotros vamos a hacer para evitar la propagación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, principalmente seguir las normas, bien sea la cuarentena, bien sea lavarnos las manos, todos los hábitos que debemos implementar y bueno, escuchar con mucha atención, sin alarmarnos, creo yo, pues para saber digerir toda esta información sin permitir que nos afecte de una manera drástica, porque yo considero que de una u otra manera hay mucha gente nerviosa, ya lo hablábamos hace un momento, con desconocimiento o con poca información o con información distorsionada que también está rodando muchísimo en la red, lo cual considero que también hace bastante daño y precisamente en este momento. Pero bueno, es una manera de reducir este tipo de alertas o de alarmas falsas para nosotros tratar de estar un poco más despejados y bueno, esperar por supuesto el comportamiento de este virus que hasta el momento no se ha culminado de terminar, pues porque ayer estaba viendo unos reportajes donde mencionaban que bueno, definitivamente hay que esperar inclusive una próxima evolución, si la hay, del virus, porque todavía parece ser que tenemos que ver un poco más de lo que es, o los doctores especialistas en el tema tienen que ver un poco más del comportamiento del virus para poder determinar bien sea una cura, que bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, doctor, pero yo quisiera saber quiénes son los más susceptibles con este virus en este momento. Bueno, definitivamente los ancianos son los más susceptibles, los recién nacidos y los pacientes con comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Por ejemplo, el paciente, independientemente de la edad, no tiene que ser anciano, el paciente diabético, el paciente hipertenso, el paciente cardiópata con problemas de corazón, el fumador, el que tiene enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, que se llama EBOC, el paciente asmático, el paciente con enfermedades autoinmunes, el paciente con enfermedades crónicas degenerativas, que está tomando medicación que le baja el sistema inmunológico, el paciente con cáncer, los pacientes con el sistema inmunológico deprimido per se, como los pacientes con SIDA. O sea, hay un gran número de pacientes que son muy susceptibles, básicamente que su sistema inmunológico está comprometido y que son mucho más fáciles de ser contagiados por la enfermedad o tener una enfermedad mucho más grave. Wow, definitivamente, doctor. ¿Y ellos tienen que tomar algunas medidas extras a las que usted acaba de mencionar para el cuidado? En realidad no, las medidas que hemos hablado son suficientes, son las que hasta ahora han demostrado ser efectivas. Lamentablemente no hay vacunas para la enfermedad todavía. Yo diría que si tú quieres aumentar mejorar tu sistema inmunológico, por ejemplo, medidas generales muy sencillas: dormir bien, comer balanceado, frutas, vegetales, de tal manera que te entren las vitaminas y los micro u oligoelementos que necesitas, estar bien hidratado, no deshidratarte, no fumar, mantener una condición física adecuada, hacer un ejercicio más o menos vigoroso, no extenuante, porque eso también disminuye tu sistema inmunológico, pero medidas generales, pues eso no hay, sí. Definitivamente, doctor. ¿Y usted considera que próximamente va a haber alguna cura, alguna vacuna específica? Porque de momento, según lo que acaba de mencionar, pues no tenemos una vacuna para, bueno, erradicar el virus totalmente. ¿Habrá alguna próxima, considera usted? Bueno, mira, hay dos sitios que realmente han hablado mucho de las vacunas recientemente. Obviamente uno de ellos es China, porque China en etapas muy tempranas logró descifrar el genoma, la secuencia de aminoácidos del virus. Entonces, en base a eso, están elaborando una vacuna, están terminando ya la fase de experimentación con los animales y la siguiente fase será la fase de experimentación en humanos. También esta semana hubo una información de que en Estados Unidos ya inyectaron la primera dosis a una mujer voluntaria, que es la fase de experimentación en humanos también. Claro, eso es la fase que conlleva hacer una vacuna. Primero determinar el genoma en caso de virus, luego hacer la experimentación en animales y luego hacer la experimentación en seres humanos, porque hay que ver
si hay efectos secundarios, si hay contraindicaciones, efectos adversos, de repente, en vez de servir como vacuna, el paciente se contaminó o fue insuficiente lo que le pusieron. Y eso lleva meses de estudio. De tal manera que es difícil decirlo ahorita. Lo que los investigadores que se dedican a esa área piensan que pudiese haber una vacuna. Fíjate, porque todo depende de la evolución y los resultados. Pudiese haber una vacuna en cuestión de meses o inclusive hasta dentro de 2 años. O sea, fíjate todo el lapso tan amplio que hay, porque todo depende de qué resulte de esos experimentos. Pero de que va a haber una vacuna, sí, seguro que la va a haber. Definitivamente yo considero que después de este periodo de pruebas, digamos error y ensayo, pues conseguiremos una vez más una cura para un nuevo virus que se gesta en este momento y que próximamente podremos estar tranquilos. Yo considero y espero en nombre de Dios que eso sea bastante pronto para tranquilidad de todos nosotros, doctor. Mientras a seguir las indicaciones que usted nos acaba de dar. Doctor, ¿y usted considera que el ibuprofeno pues es una buena opción para el malestar general en este momento? Fíjate, el ibuprofeno también se ha hablado mucho de eso. Recientemente el ministro de Salud de Francia, por su cuenta de Twitter, dijo que no debía utilizarse el ibuprofeno. El ibuprofeno y otros AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, su manera de actuar es que disminuyen el sistema inmunológico, disminuyen la reacción inflamatoria y por eso alivian el dolor y alivian la inflamación. Y si tú tienes un virus en tu organismo que te está atacando y tu sistema inmunológico es el que está luchando contra ese virus y tú le metes una pastillita que te baja el sistema inmunológico, que te bajas tu defensa, es de esperar que la enfermedad sea mucho más grave y que sea mucho más prolongada. También se ha dicho de que puede haber, como te dije, el virus pasa al riñón, el sistema inmunológico ataca el riñón y parece que hay algunos casos donde ha habido problemas renales y tomando ibuprofeno con la infección del coronavirus. Así que en líneas generales, hasta que eso no esté demostrado 100%, con estudios bien realizados con un número importante de pacientes, la recomendación general es que se evite el ibuprofeno, que se tome, por ejemplo, paracetamol o para el malestar, que hasta ahora no ha sido demostrado que tiene ningún, o acetaminofén, que es básicamente lo mismo, que no tiene ningún efecto contradictorio con respecto a la enfermedad. Perfectamente, doctor. Es decir, que prácticamente pudiésemos hablar de que en un momento inicial de una posible sospecha de un contagio podemos usar los fármacos que pudiésemos usar también como para tratar un dengue, es decir, Atamel, paracetamol, acetaminofén, serían los que pudiésemos usar, ¿correcto? Así es, correcto. Lo has dicho muy bien, Diego. Que estoy aprendiendo de usted, doctor. Doctor, ¿a qué sitios podemos acudir acá en la ciudad capital, acá en Caracas, para tratarnos en caso de que pues tengamos la sospecha o de un síntoma o contacto con alguna persona que digamos, wow, sí, puede ser que estemos dados? ¿A dónde podemos acudir acá en Caracas? Bueno, aquí sí voy a permitir leerte la lista yo. El Hospital Algodonal, Hospital del Lídice, Hospital Universitario de Caracas, el Periférico de Coche, el Instituto Nacional de Higiene, el Hospital Victorino Santaella en Los Teques y para hacer triaje, el ambulatorio de Chacao del Seguro Social. Wow, definitivamente tenemos una amplia cobertura donde podemos acudir inmediatamente si tenemos alguno de estos síntomas. Y bueno, ya vamos a leer dentro de unos breves minutos las preguntas que nos está dejando la audiencia por allí para, por supuesto, aclarar las dudas. Y bueno, quisiera saber si tenemos algún número telefónico también al cual podemos llamar, si también tenemos una complicación al no poder ir a uno de estos lugares que usted acaba de mencionar. Sí, hay 2 números telefónicos. 0800
Vigilan, como de vigilante, que sería Ok. 0800 8 4 4 4 5 2 6. Ese es uno. Ok. Y el otro es 0800 COVID-19, como la enfermedad, y el número es 0800 268 4319. Bueno, doctor, yo creo que con estos datos nuestra audiencia ya tiene una manera bastante inmediata para, en caso de tener alguna duda de contagio, alguna duda de algún síntoma, pues puede acudir bien sea a estos lugares que usted acaba de mencionar o contactarse a estos números telefónicos para que pues allí le guíen qué es lo que tiene que hacer. De momento vamos a leer los comentarios de la audiencia que ha estado haciendo bastantes preguntas para ir aclarándolas. Mientras busco acá lo que son las preguntas Bueno. que hizo la audiencia, pues yo sí tengo una duda y es que quisiera saber en caso de que las personas tengan algunos de estos síntomas y acudan a estos lugares que usted acaba de mencionar, allí les hacen una prueba para hacer ese despiste, el descarte de que tienen la enfermedad. Bueno, Diego, es una pregunta difícil porque obviamente yo no soy personal del gobierno que está trabajando en esa área. Esos son los hospitales que el gobierno dispuso para tal fin, así que debo suponer de que sí, de que tienen las pruebas para poder hacer el despistaje de la enfermedad en esos sitios que ellos han dispuesto para tal fin. Comprendo, doctor. Muchas gracias. Bueno, por acá estamos leyendo acá varias preguntas. Saludos. Bueno, saludos a todos. Estamos hablando con el doctor Manuel Alvarado. Él es el neurocirujano y bueno, nos está, entre otras cosas, nos está aclarando muchísimas dudas respecto al coronavirus. Estamos hablando extendidamente durante bastante tiempo sobre la propagación, los métodos para evitar la propagación que debemos hacer en casa. Y bueno, sigo leyendo por acá, nos dice Sara Andrapaz que tiene la conexión un poco lenta y por eso no nos visualiza con claridad. Un abrazo, doctor, desde Cojedes, Milima Tuteo, saludos, Milina. A ver, Milima Tuteo también comenta, tengo mi tapaboca, muy bien. Estamos hablando de eso precisamente hace unos minutos, donde, bueno, nos mencionaba el doctor que deberíamos usarlo también, no nada más si sospechamos de un síntoma, sino también para protegernos al salir. Por acá nos escribe Papa Mora María y nos dice, doctor, si un paciente presenta sintomatología leve, por ejemplo, solo tos, ¿qué resulta más conveniente? ¿Asistir a un centro de salud corriendo más riesgo o es posible curarse en casa? Yo diría que si tiene síntomas leves, que es en casa. Es la manera más segura para el paciente y que los familiares obviamente traten de aislarse de él. Creo que correría más riesgo yéndose a un centro donde hay pacientes más severamente afectados que él. Ahora, si la sintomatología se agrava, si comienza a presentar dificultad respiratoria, si la tos se pone muy intensa, si le duele el pecho, si la fiebre es muy alta, o sea, obviamente que la sintomatología se agrave, no dude en ir al hospital. Pero si tiene sintomatología leve, aguántese en casa. Y con respecto al tapabocas, se me había olvidado decirte algo, Diego. Una vez que si tú usas el tapabocas, después por unas horas y se moja, obviamente se va a mojar cuando estás hablando con la saliva, y ese tapabocas no sirve. Tienes que descartarlo y usar otro. Ok, desechamos el tapaboca inmediatamente que ya está húmedo o mojado. Muy bien, doctor, muchas gracias. Por acá también tenemos a Regina Alvarado 43 que nos pregunta, bueno, nos comenta, el coronavirus de España no es el mismo de China porque ya sufrió una mutación. Sí, se está diciendo, por ahí hay un audio que está muy popular en WhatsApp, donde habla una doctora argentina que es familiar de un médico que tiene una clínica en Buenos Aires, donde está hablando de la mutación del coronavirus. Realmente no tengo la confirmación de eso, sin embargo sí puedo decir que por la estructura del genoma del coronavirus, este sí tiene capacidad para mutar. Así que es muy probable
que sí haya mutado. Entonces eso hace mucho más difícil el tratamiento. Así es. Efectivamente, ahorita lo comentábamos, pues es posible que haya que esperar el comportamiento al final de este virus para saber si realmente, bueno, no sé cuál basadero de cuántas veces va a mutar o qué va a pasar con él, porque hasta el momento, bueno, solamente tenemos la información que conocemos, bien sean los médicos y que están trabajando en una vacuna. Por acá nos menciona Dino Ojeda, nos dice aislamiento en casa, ¿qué es? Bueno, aislamiento en casa es básicamente lo que he dicho hasta ahora. Salir solamente cuando sea estrictamente necesario, si se va a salir que sea una sola persona, tomando las medidas adecuadas, llevar los guantes, llevar tapaboca, tratar de evitar las aglomeraciones, tratar de mantenerse a más de 7 metros de las demás personas, lo cual es a veces un poquito difícil. Al llegar a la casa, descartar el tapaboca, los guantes, lavar la ropa, bañarse, dejar los zapatos afuera o poner un spray con alcohol para desactivar el virus. Pero básicamente ese es aislamiento. O sea, no estamos en un grado 4 donde si sales a la calle te vas a infectar, pero sí, teniendo esas medidas generales. Dios nos salve de eso, doctor. Por acá nos pregunta Dino Ojeda también, ¿es distinto el aislamiento de una cuarentena? Es que el aislamiento es parte de la cuarentena. Así es. Es más concreto imposible, doctor. Wow, doctor, bueno, por acá, bueno, se están uniendo y nada, les quiero comentar a todos los que están acá en el live, pues estamos hablando con el doctor Manuel Alvarado. Este live lo van a poder disfrutar, por supuesto, durante 24 horas acá en Instagram. Y, por supuesto, vamos a descargarlo para que también lo visualicen en los respectivos canales de YouTube. Doctor, quisiera agradecerle en nombre de todo el equipo de Tendencia por aclararnos las dudas, por instruirnos en todo lo que debemos hacer, sobre todo en este momento. Y, por supuesto, que nos comparta las redes sociales para que sigan muy de cerca cualquier tips, cualquier comentario que pueda ser de mucha ayuda para nosotros, toda la comunidad venezolana que en este momento pues necesitamos tanto de esta unión y de Dios principalmente. Gracias, Diego, por tu invitación a tan importante programa, Tendencia el programa. Sé que tu manera de llevar tu profesión siempre ha sido tratando de ayudar a los demás, tratando de dar la mejor información posible para que todo el mundo esté informado, mejorar la calidad de vida de tus oyentes. Ese es tu objetivo y por eso me siento honrado estar aquí contigo y que tú me hayas invitado. Debo aclarar que soy neurocirujano y cirujano de columna, no soy experto en la materia, lo que he dicho es porque me he dedicado a investigar, a leer un poco, estoy a la orden para cualquier duda dentro de mis capacidades. Si quieren seguirme por mis redes, mi Instagram es Dr. Piso Manuel Piso Alvarado. Facilito. Claro que sí, ¿no, doctor? Bueno, honrado yo y agradecido una vez más todo el éxito y las bendiciones del mundo. Usted también se me cuida muchísimo y por supuesto allá en casita con su familia, resguardándose y protegiéndose y bueno, todas estas actividades también son aplicables para nosotros. Un abrazo con todo el cariño del mundo por siempre desde acá en Tendencia. Esto fue para todos ustedes. Chao, chao, doctor. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias.